El título de enseñanza, entonces, ¿dónde poner nuestra atención? En todo tiempo y ante toda circunstancia, favorable o desfavorable, nuestros negocios, asuntos u ocupaciones tienen que estar igualmente bien atendidos, con responsabilidad y acción. No debemos descuidarnos ante la elección de aquellas cosas en las que trabajar y ocuparnos. Esta decisión en nuestra vida cotidiana nos hace llevar una vida acorde a la voluntad de Dios, ¿sí?, en el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo nos llevaron a pensar, reflexionar y cuestionar algunos asuntos que tienen que ver con la vida y con la piedad. Las condiciones actuales nos mostraron, más aún, la urgente necesidad de seguir aprendiendo y enseñando los temas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestro Señor Jesucristo, y entre nosotros, los hermanos en Cristo, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Todo esto nos llevó a corroborar, como decía, lo importante, lo necesario y conveniente que fue pararnos firmes en los asuntos de nuestro Padre, para que su palabra no quedara confinada. En diciembre del 2019 había concluido una reunión, un encuentro que llamamos Reunión Anual Hispanoamericana, en un hermoso predio en la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de estudiar un notable registro en el segundo capítulo del libro de Hechos, a donde invito a que vayan. Hechos 2, versículo del 42 al 47. Muchos de nosotros seguramente recordaremos estas enseñanzas, y los que no estuvieron pueden ir a la página que van a estar ahí. Pero en Hechos 2, 42, 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hago un paréntesis. Si no llegan a buscar los versículos, no se preocupen. La enseñanza va a estar subida en texto y en audio a la brevedad, ¿sí?, una vez que se concluya la enseñanza. Así que bueno, volvemos al número 43, al versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, como hacía Hugo, comentaba, ¿sí?, en Salta, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, y este punto es importante que lo tengamos en cuenta, el Señor es el que añade. No un ministerio, no una iglesia, no uno mismo. El Señor añade. Cada día la iglesia es lo que habían de ser salvos. Pero para todo esto, para que el Señor añada, hay que hacer todo lo anterior. Pocos meses después de haber estudiado esto, vino el confinamiento. Y la gran pregunta fue, ¿qué hacemos con este conocimiento aprendido en aquella reunión, no? ¿Por qué? Claro, ¿qué hacemos? Íbamos a estar confinados. Había una incertidumbre en el mundo, no en la Argentina solo, en el mundo. El registro de hechos que estudiamos, y que lo estudiamos extensa e intensivamente, habla de que nuestros hermanos del siglo I, o siglo I, o del primer siglo, hacían todas las cosas que nosotros no podíamos hacer en tiempo de pandemia, ¿sí? Pero aún en estos tiempos hemos visto que también podemos participar y pudimos participar en los propósitos de Dios. Nosotros participamos en el curso de la historia. Nosotros participamos en el curso de la historia cuando intervenimos en los planes de nuestro Padre. Y lo hacemos de diversas maneras. Orando, actuando en su palabra, compartiéndola con otros y proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya sea de manera presencial como por medio de todas las posibilidades tecnológicas a nuestro alcance. A pesar de estar confinados, la palabra de Dios siguió siendo enseñada.
entrando a cientos de hogares a través de las diferentes plataformas virtuales. ¿Y por qué no decirlo? Estamos muy agradecidos a Dios por habernos provisto esta oportunidad maravillosa, ¿no?, de haber compartido su palabra y un poco de nuestras vidas por Internet. A pesar de la situación imperante y la imposibilidad de desplazarnos de un lado al otro, Dios nos proveyó un medio para poder hablar de Él entre nosotros y alentarnos a empeños cada vez más dignos en momentos tan desafiantes. Es de suma importancia, y escuchemos bien, es de suma importancia despertarnos a las verdades de la palabra de Dios en cuanto a nuestra urgente necesidad de intervenir en este mundo, llevando la luz de su conocimiento a nuestro alrededor. Y por favor, pasen a Filipenses 2, versículos 15 y 16. Y vuelvo a repetir la importancia de despertarnos a las verdades de la palabra de Dios. Esto no es cuestión de qué lindo, qué feo, qué linda enseñanza, qué fea enseñanza, sino lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que tomar conciencia de esas cosas, de la urgente necesidad de intervenir en este mundo. Y Filipenses 2, versículos 15 y 16, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Está claro que la generación no va a ser de otra manera que maligna y perversa, porque lo dice la palabra de Dios. Lo que uno pueda decir es otra cosa. La palabra de Dios lo dice claramente: generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual, o sea, en medio de esa generación maligna y perversa, podemos resplandecer como luminares. Pero como dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, ¿sí?, yo pueda gloriarme, decía el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y de verdad, sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y 58. ¿Sí? Vamos ahora al versículo 21 de Filipenses 2, ahí, cerquita. El versículo 21 lee: porque todos buscan, y esta palabra buscan en griego es seteo, lo suyo propio. Presten mucha atención a este versículo. No lo tomemos como una cosa más. Prestémosle atención. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta es la correcta actitud en el servicio. Buscar lo que es de Cristo y no que parezca agradable, conveniente a nuestra propia voluntad. Seteo, como dije, la palabra que buscan en griego. Pero en la Real Academia Española también tenemos una definición de buscar. Y es la siguiente: hacer algo, hacer, no quedarnos quietos, hacer algo para hallar a alguien o algo. Hacer. Hacer otra vez, hacer lo necesario para conseguir algo. Dicho de una persona, ¿sí?, hacer lo necesario para que ocurra algo. Ahora vamos a ver dos versiones de este mismo versículo 21. La primera de ellas dice, después si quieren ver de qué versión lo saqué, está en el texto. Pueden, y sería interesante que vayan y lo vean. Todos los demás están siempre tan ocupados en sus propios asuntos. Cuando yo leía esto, que en realidad yo lo estudié para mí, ¿no? Yo decía, tal cual, todos los demás están siempre tan ocupados en sus propios asuntos que dan de lado, o sea, lo agarro, lo corro. Que dan de lado los asuntos de Cristo Jesús. La otra versión, los demás parecen estar siempre embebidos, que serían empapados en sus propios planes. Quiero la casa, quiero el autito, quiero la pilcha, quiero los anteojos de moda, ¿sí?, quiero las buenas vacaciones, quiero. Sus propios planes. Y no lo de Jesucristo.
Sí tenemos, y ahora esto, por favor, para mí me pareció importante, si tenemos en cuenta la definición de buscar y la manera en que otros traductores presentan sus versiones, podría entenderse que todos están ocupados haciendo lo necesario para conseguir que ocurra lo que tienen en sus propios planes, estando empapados en sus propios asuntos, pero no buscan ocuparse en los asuntos de Cristo Jesús, a quien dejan de lado. Y lo repito, claro que sí. Todos están ocupados haciendo lo necesario para conseguir que ocurra lo que tienen sus propios planes. Claro, yo tengo en mis planes cambiar de trabajo. Dios, gracias porque pueda cambiar de trabajo. Quiero un coche. Dios, gracias porque quiero cambiar el coche. Y Dios, gracias gracias Dios. Claro, todo para mí. Y después de tantas horas en la semana, tengo 2 horitas para ir a la iglesia, me siento, veo reloj, dale que estoy cansado, estoy ocupado, pero cumplí con lo mío, entonces Dios, me imagino que me vas a dar lo que te estoy pidiendo. Claro, ¿por qué no? ¿Entienden? Pero todos están ocupados haciendo lo necesario para conseguir que ocurra lo que tienen que en sus propios planes. Están empapados de sus propios asuntos, pero no buscan ocuparse de los asuntos de Cristo Jesús, a quien dejan de lado. Esa figura dejan de lado para mí es tremenda. Espero que a ustedes se impacte igual que a mí. El apóstol Pablo pasó de ser Saulo, un perseguidor, a ser el gran apóstol de la cristiandad. Y esto también quiero hacer un hincapié. Ahora yo a Pablo lo pongo en esta categoría, perseguidor. Lo saco de la otra que uno hablaba de que Pablo esto, Pablo otro. No, Pablo es un perseguidor de cristianos. Nada más. Demostró gran dedicación haciendo esto, fervor, inclinación en los asuntos de Dios, que él hasta ese momento era, como vamos a ver, un celoso de la ley, ¿no? Una actitud tal, o sea, una actitud como la que tenía Pablo, está asociada a dar y darse por completo para el beneficio y avance, de algo que consideramos digno de apoyar con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con nuestros bienes, con nuestra prosperidad y con nuestra propia dedicación en la vida. Es así como deseamos corresponder a lo que nuestro Padre nos dio a través de su Hijo. ¿Sí? Pasen por favor a Gálatas 1, versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo. Por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros, para librarnos del presente siglo malo. Ya tenemos un siglo presente malo, una generación maligna y perversa, ¿entienden, no? No estamos en un spa pasando la bomba. Estamos en medio de una cosa bastante clara, explicada por la palabra, dicha por la palabra escrita, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si hablamos de buscar lo que es de Cristo, también deberemos hablar de prioridades y de cómo repartirlas entre todas las cosas de las que somos responsables. ¿Sí? Familia, amigos, trabajo, estudio, etc. Para tener tal dedicación, me refiero a la que tuvo Pablo y otros grandes hombres de Dios en la palabra, obviamente necesitaremos tener entendimiento y gran aprecio por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, para tener tal dedicación, obviamente, necesitaremos tener entendimiento y un gran aprecio por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. No lo tenemos si no vamos a la palabra de Dios. No podemos tener entendimiento de algo a lo que no nos ocupamos. ¿Sí? No nos engañemos que no por ir 2 horas a una reunión de iglesia en una casa estamos entendiendo las cosas, los asuntos de Dios. Tenemos que dedicarnos, como vemos, ejemplos en la palabra, ¿no? Dedicación.
En 1 Juan 3:16, ¿sí? Vemos que Dios lo entregó al Señor Jesús por todas las personas, todas. En 1 Juan 3:16 leemos, en esto hemos conocido el amor, se está hablando, refiriendo al amor de Dios, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, por los hermanos. El apóstol Pablo es un muy buen ejemplo de alguien que tuvo una enorme dedicación, especialmente a partir del día en que en su camino a Damasco se encontrara con el Señor Jesucristo. En ese momento, aquel mismo joven llamado Saulo le hizo una pregunta cuya respuesta cambió su vida por el resto de sus años de vida y servicio. Pasen por favor a Hechos 9:5. En Hechos 9:5 él dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le fue con media vuelta, ¿eh? Le dijo que tú persigues, así, clara. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo quiso saber quién le había aparecido en el camino a Damasco. Y es Jesús, y el Señor se lo dijo claramente. Algunos estudiosos dicen que este evento ocurrió alrededor del año 30 después de Cristo. Bueno, ahora veremos un registro en una epístola que tiene como fecha probable de haber sido escrita el año 61 después de Cristo. Haciendo bien los cálculos, serían 31 años. Pero podemos también hablar de como 30 años. ¿Sí? Pablo se mantenía firme en aquel cambio rotundo que lo había llevado a poner su atención en el lugar correcto. Pasen un segundo a Filipenses 3, versículo 7. En Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo pone las cosas en su perspectiva correcta. Para mí eran ganancias, no decían si eran para fulano, mengano o sultano. No, para mí eran ganancias. O sea, cada uno de nosotros podemos considerar cuáles son las cosas para uno ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Quién las estimó? No, tampoco buscó que otro la estimara como pérdida. Él la estimó como pérdida. Por amor de Cristo. En los versículos previos a este último, o sea, los versículos del 4 al 6, hay una enumeración de las cosas que él consideraba ganancia. Y por brevedad, ustedes después pueden ir a estudiarla, leerlas en la Biblia. Pero la voy a enunciar. Son 7. Circuncidado al 8º día, como marcaba la ley. Del linaje de Israel. 3. De la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor. Vuelvo a perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, a la justicia de la ley, irreprensible. Este listado enumera muchas de las cosas que fueron importantes para Saulo, en las que él ponía su total dedicación. Él ponía su total dedicación. Una vez que él encontró a nuestro Señor, aquellas ganancias tomaron otra dimensión. La de pasarse consideradas como pérdida. Pero él lo hizo. Él las consideró ganancia, él las consideró pérdida. En Filipenses 3, versículo 8 al 12. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para ganar a quién? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no en otra cosa, o en otro lugar, sino en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, ese es el fin que tenía él, conocerlo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
Y este versículo 11 a mí me parece fantástico. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, presente el retorno a full. Aquellas ganancias habían sido las cosas que Pablo buscaba con todo su interés, en pos de lograr su propia justicia, ¿no? Pero después del camino a Damasco, y habiendo obtenido fe, la justicia por fe, ¿sí? Él puso toda su dedicación a buscar lo que es de Cristo. Puso toda su dedicación a buscar lo que es de Cristo. Este cambio inmenso operado en él se hizo notorio en todos los aspectos de su vida e impactó para bien las vidas de muchos en el primer siglo y aún las nuestras hoy en día. Versículo 12 de Filipenses 3. No que lo haya ya alcanzado, o mejor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Para qué fue nacido Pablo por Cristo Jesús? La respuesta está en lo que el Señor dijo a Ananías y en el relato que Pablo hizo al rey Agripa acerca de su encuentro con el Señor. Pasemos a Hechos 9:15, por favor. En el versículo 12 de Filipenses 3 habíamos dicho, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Miren el corazón de Pablo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros. No condenarnos porque si no llegamos a lograrlo, nos sentimos que no somos competentes. Y es verdad, no lo somos por nosotros mismos. La competencia nos la da Dios. Eso tengo que tener en cuenta. Es decir, que cuando uno considera que no es competente, sí, está bien, es verdad, no lo sos. Pero Dios te hizo competente. Entonces no lo hagas a Dios mentiroso. Si Dios te dice que sos competente, lo sos. Y si no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar, bárbaro, pero yo sé que no soy perfecto, pero prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta y prosigo a la meta. No dejo que nadie me venga a decir, no, porque vos, esto, lo otro. No. Pum. No sos perfecto, sí, ya lo sé. Antes que vos me lo dijeras, me lo dijo, lo leí en la palabra. Pero yo tengo que leer la palabra. Si no leo la palabra, no sé qué dice la palabra. Entonces yo voy a la palabra, veo lo que dice, y cuando viene alguien me dice, che, vos no sos perfecto. Perfecto, no lo soy. Pero ¿sabés qué hago? Prosigo a la meta. ¿Vos qué hacés? Yo prosigo a la meta. ¿Vos? Espero que ustedes también, El Señor le dijo a Ananías en el 9:15, ve, así le dijo, Jesús a Ananías, ve. No, le dijo, Ananías, si querés, si tenés tiempo, si te parece, si te encaja en algún horario, ¿podrás ir a verlo, Pablo? A Saulo, ¿no? No sé, te lo dejo a tu consideración. Cuando tengas tiempito, anda. No, el Señor le dijo, ve. Y le da un porqué. Porque, lógicamente, antes Ananías le decía, mira, Jesús, sabemos quién es Saulo, ¿no? ¿Sabemos para qué vino? Bien. Entonces, el Señor le dijo, le da el porqué. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Pero este de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Y en el otro relato que estaba comentando, de hecho 26:15 al 18, que es donde lo relata el rey Agripa, él dice, yo entonces dije, acá está hablando Pablo, ya no era Saulo, era Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La tenía clara Jesús, ¿no? Tú persigues. Pero levántate, ya está, va, levántate. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. Eso también me pareció fantástico. O sea que le está diciendo que le iba a aparecer en otros momentos, ¿no? Apareceré a ti. Y en el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Se acuerdan que él era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo?
celoso de la justicia por la ley. O sea, él no podía, el gentil para él era una cosa... Entienden, ¿no? Una cosa que no era despreciable el gentil para ellos, para el judío. Bien, en el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Pero para qué te envío? ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No creamos que estamos muy diferentes a este comisionamiento, ¿eh? No estamos alejados. Nosotros también tenemos que ir a abrir ojos que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios. También tenemos que hacerlo nosotros. ¿Sí? Nosotros ya tenemos vida eterna, vida por siempre. Buenísimo. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Vamos a abrir la boca? ¿Vamos a hacer algo con eso? ¿O no? A lo largo del libro de Hechos se muestra claramente que Pablo cumplió su misión de manera acabada. Trabajar para que otros abrían sus ojos, convirtiéndose, como bien decía el versículo 18, de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Ahora vamos a ver el apóstol Pedro. ¿Sí? El apóstol Pedro nos trae, de parte de Dios, la exhortación a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, si algo hemos aprendido, por supuesto, ¿no? Manteniendo en alto la esperanza. ¿Pero qué esperanza? La esperanza del regreso de nuestro Señor por nosotros. Esa es la esperanza. Que Pedro invitaba a los creyentes a que mantuvieran en alto. Pedro advierte sobre falsas doctrinas y burlonas doctrinas, instándonos a tener presente la paciencia y los tiempos de Dios para que todos vengan al arrepentimiento. Esto también implica que debemos poner nuestra atención en las cosas de nuestro Padre Celestial y no en las ideas o pareceres propios ni de otras personas. Vayan pasando a 2 de Pedro capítulo 3, por favor. El hecho de mantener la vista en la esperanza es inseparable del cristiano, cualesquiera sean las circunstancias, fuera o dentro de la iglesia. Tenemos que tener la vista puesta en la esperanza de nuestro Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer del 1 al 4a y el 8 y el 9. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y esto me llamó la atención porque significa que hay una primera. Entonces sería bueno también leerla, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Leemos la segunda. En ambas, o sea que está interesante porque dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra exhortación es la palabra griega parakaleo, que entre otras acepciones tiene las siguientes: amonestar, exhortar, apremiar, que es instar y apurar, ¿no? A alguien para que siga un curso de conducta. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. En el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Se acuerdan Hechos 2:42? Bien. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Llegada, venida o aparición, ¿no? Es la misma palabra, simplemente diferentes formas de decirla. Esa gente, andando en sus propias concupiscencias o pareceres, pretendían atribular a los creyentes, distrayendo su atención al poner en duda lo más importante para nosotros, la promesa de la venida de Cristo por nosotros, sus santos. Eso querían poner en duda.
Vamos al versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis. Para no ignorar, ¿qué tenemos que hacer? Conocer. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cómo que no? Sí, no la retarda. Según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros. Menos mal que hay alguien impaciente en esto, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de nuestro Padre. Esto es parte de la buena voluntad de Dios para con la gente, acerca de lo cual también Pablo escribía en la carta a Timoteo. Y pasen a 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere nuestro Padre, ¿no? Volviendo a 2 de Pedro 3, pero en el versículo 14, leemos, por lo cual, oh amados, cómo se dirigía Pedro a sus hermanos, ¿no? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, ser hallados en él sin mancha e irreprensible en paz. En el 15, en la primera parte, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Estar en espera de estas cosas no es permanecer de brazos cruzados. No es que yo espero retorno, entonces me cruzo de brazos y espero. Tal, ya soy salvo, el resto que se arregle. Debemos siempre procurar, debemos siempre buscar ocuparnos con diligencia y con firmeza en hacer las obras que Dios haya preparado, creciendo en su gracia y en su conocimiento, buscar las cosas de lo alto, en todo tipo de circunstancias. Lógico, si son buenas, mejor, pero bueno, no siempre van a ser buenas, no siempre. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿y cómo lo sabemos? Porque lo leímos, porque fuimos a la palabra, porque conocemos, porque no ignoramos. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, que esos perversos, malignos, inmorales, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En todos estos pasajes de Escritura vimos la necesidad de traer siempre nuestra atención y nuestra memoria al eje de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Para lo cual, como ya vine diciendo, es indispensable conocerla. No es opcional. ¿Está claro? Es indispensable conocerla. Todo lo que hagamos en esta vida, dependerá siempre de aquello que pongamos en el corazón de nuestra mente. A eso estamos atentos, deseando que nuestras acciones sean buenas y dignas de ser premiadas por nuestro Señor. Pasemos a 2 Corintios 5:10, por favor. En 2 Corintios 5:10 leemos, porque es necesario, escucha, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, la palabra griega es bematos, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Nosotros comparezcamos ante el tribunal bematos de Cristo. De la enseñanza 647 se puede extraer algo de mucha importancia que dice así,
de tener nosotros ahora una mente perfecta, de tener ahora nosotros una mente perfecta, nos daríamos cuenta de si estamos obrando bien u obrando mal, incorrectamente. Haríamos nuestro propio juicio. No necesitaríamos de un tribunal ante el cual comparecer, en el que se nos informe acerca de lo que hayamos hecho bien o de lo que hayamos hecho mal. Pero efectivamente habrá un tribunal, el tribunal de Cristo. Y en Apocalipsis 22:12, el libro de las Revelaciones, escrito por Juan, dice: he aquí yo vengo pronto, se refiere a nuestro Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, no a un grupo de gente, no a una iglesia, no a un ministerio, a cada uno, según sea su obra. Cada uno. Como dice Corintios, cada uno mire cómo sobreedifica, pero no descuidamos al cuerpo. No le soltamos la mano a un hermano en Cristo. Por lo general, este tribunal comúnmente referido entre los cristianos como el Bema, también más antiguamente pensábamos que solamente hay recompensas, fuegos artificiales, flores, ¿no? No es solamente de la recompensa de las cosas que hayamos hecho buenas, ¿sí? El versículo 10 dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que uno haya hecho no es otra cosa que las obras que hayamos hecho, ¿sí? Obras que hayamos hecho. Tenemos dos opciones, dos. Hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, las que sean recompensadas, o hacer obras erradas, torcidas o aún malas. Estas últimas son aquellas obras que hacemos sin tener en cuenta la anuencia, el asentimiento de Dios, en conformidad con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Estas obras, según se indica en este pasaje, de 2 Corintios 5:10, en la segunda parte, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Vamos a recibir algo según lo que hayamos hecho de bueno, buscando lo que es de Cristo y de Dios. Y vamos a también obtener o recibir algo según lo que hayamos hecho de malo, buscando ocuparnos solo de nuestros propios asuntos. ¿Sí? Dejando de lado lo que es de Cristo. Debemos buscar las cosas de arriba. Pasen a Colosenses 3:1, versículo 1 al 5 en la primera parte. Versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, miren la forma verbal, ¿no? Buscad, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, que sería buscar lo suyo propio, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en el 5a dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Buscad, poned, haced. Todo esto no significa que uno descuida negligentemente o absurdamente su vida y sus responsabilidades, porque muchos entonces estaban preguntando, bueno, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer... No, nadie está diciendo que hay que dejar de... Nada que ver. Significa que usted tiene la voluntad de hacer un cambio en los deseos y complacencias que satisfacen únicamente y solamente a usted y a sus propios afectos, que es buscar lo suyo propio. Usted, nosotros, yo, cuidamos de los asuntos, de los afectos de Dios y del Señor Jesucristo. Cuidamos de su gente, ¿sí? Buscamos las cosas de arriba,
las celestiales. Seguimos las pisadas de nuestro Señor. Para tener un andar de santidad, un andar que glorifique a Dios, necesitamos orar, necesitamos aprender su palabra, necesitamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Todas acciones que tenemos que llevar a cabo. Andar, orar, aprender. ¿Sí? Pasen a Colosenses 1, 9 y 10. Y leemos: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Digno del Señor. No para que andéis como quieran, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora volvamos a Filipenses 2, por favor. En Filipenses 2, versículo 21. Vamos a volver a leerlo. Por si nos olvidamos de qué veníamos hablando, vamos a volver. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay otras dos versiones, que no son las mismas que las anteriores, que dice: todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. La otra versión: pues todos buscan sus intereses personales, no los de Jesucristo. Si no buscamos ahora lo que es importante para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo lo haremos? Si no lo hacemos nosotros, sus hermanos, según el Espíritu que hemos recibido de nuestro Padre, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿El mundo? ¿El adversario? ¿Sus huestes? No. Nosotros somos. A la edad de 12 años, Jesús estuvo en el templo ocupándose justamente de los negocios de su Padre. Lo podemos ir a ver en Lucas 2, 46, 49. En Lucas 2, 46 dice: y aconteció que 3 días después, significa que después cuando lean el contexto se van a dar cuenta de qué se está hablando, ¿sí? Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cosa que también está disponible que hagamos nosotros. Podemos oír, no entendemos, preguntamos. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. En el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cada vez que leo esto digo: 12 años tenía el Señor Jesucristo. ¿Cuánto me gustaría también a mí decir eso? Los asuntos del Padre son las cosas en las que buscamos ocuparnos. Yo prosigo buscar ocuparme en los asuntos de mi Padre. Prosigo. Si me caigo, me levanto. No permito que nadie me condene. ¿Sí? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en comunión. Yo prosigo. Las mismas que él desde niño buscaba, a las que llamó los negocios de su padre. En 2 Timoteo, capítulo 2, vamos a hacer un salpicadito de versículos. En el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. En el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
hay varios aspectos acá. Habla de un militar, habla de un atleta y ahora en el 6 habla de un labrador. Para participar, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acá vemos el labrador, ya ahí vimos la siembra de la palabra de Dios. Una tremenda clase realmente que recomiendo que la tomen, que la vean, que la estudien, ¿no? Más que verla, porque yo la puedo ver y no hago nada, ¿no? Es estudiarla. Considera, que se reflexiona, piensa, medita lo que digo. Y el Señor, no otra cosa, el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, por si te olvidaste, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, hombre 100%, 100% hombre. Para ya tener claro eso, ya 100%. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades en el 9, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es algo que también me llamó mi atención, ¿no? Pablo lo decía claramente, la palabra de Dios no está presa, no lo está durante nuestro actual confinamiento tampoco, y tampoco debería estar presa en nuestras propias vidas, porque cuando no la hablamos, los carceleros somos nosotros, los que ponemos la llave somos nosotros, por diferentes motivos, miedo, vergüenza, ninguneo, lo que cada uno sabe. Pero los carceleros de esa palabra de Dios somos nosotros. Tenemos que liberarla. Bueno, sí, uno dice, bueno, sí, Pedro y Juan oraron en la cárcel, vino el ángel, lo sacó. Sí, nosotros no necesitamos que venga un ángel. Nosotros necesitamos abrir la boca. Tenemos que liberarla para que corra entre la gente. Sabiendo que algunos creerán en nuestro anuncio y otros no. Pero ¿saben cómo lo sabemos? Porque leemos la palabra. Si no la leemos, tampoco sabemos. ¿Vieron por qué tanta importancia en leer la palabra de Dios? Y no estoy hablando tampoco de estudiarla. Una vez alguien dijo, esto no está hecho para ingenieros de la NASA. Gracias a Dios que no está hecho para ingenieros de la NASA. Porque no estaríamos acá, yo no estaría acá. Por tanto, en el versículo 10 dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Quiénes? Aquellos de que no hablé, de eso que me cruzo y no le hablo porque, no sé, me da cosita hablarle. Pero por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sustitución e identificación. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, y acá nos puso la tapa, Él permanece fiel. ¿Se dan cuenta? Acá no. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra vez le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Lo cual para nada aprovecha, nada. No un poquito, nada aprovecha. Sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nos desviamos de la palabra de Dios, es para perdición de los oyentes. En el 15, miren lo que dice el 15, que ya hubo 2 enseñanzas de domingos previos que trataban este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no a ningún otro, sino a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. En el 16, más, pero no obstante, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor
No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cautivos. Nosotros debemos buscar lo que es de Dios, lo que es de Cristo, lo que viene de lo alto. Nosotros debemos proclamar su nombre y anunciarle el reino de Dios. Tenemos un negocio que atender. Pongamos el mayor empeño. Nuestro negocio, nuestro asunto, nuestra ocupación es llevar a la gente al reino venidero, sacarlo de las tinieblas a la luz, de muerta a vida. Y debemos ayudarlos a que vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Y como aprendimos en otra oportunidad, eran uno en propósito. Así como nosotros debemos ser uno en propósito con Dios y con su Hijo. Y ese propósito, señoras y señores, es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, voy a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tenerla tan clara, por tenerla disponible hoy en día para poder ir y estudiarla, leerla, deleitarnos con ella y consolarnos cuando sabemos que podemos, como bien dice tu palabra, no somos perfectos, pero podemos proseguir a la meta. Gracias por haberla hecho, que esté escrita ahí, que esté escrito ese versículo ahí, porque la verdad, prosigo a la meta. Eso que tenemos que tener muy presente, proseguir a la meta. Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu misericordia, por saber que podemos ir a vos, contamos con vos en todo momento de nuestras vidas. Gracias por poder hablar tu palabra con total libertad, por dejar de ser nosotros los propios carceleros nuestros y que la palabra corra libremente entre nosotros, entre la gente sobre todo, ¿sí? Y poder traer más gente al reino venidero, Padre Celestial. Gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios la bendiga. Chao. Buenas noches.